Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga, la paz de Jesús esté con ustedes, el Señor esté en sus hogares, los visite en esta mañana en el nombre de Jesús y que la gloria de Dios sea en este día. Y gracias a Dios por estos medios que nos permiten llegar hacia ustedes y que podamos compartir y poder experimentar la presencia del amor de Dios y ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Esta semana yo le pedía mucho al Espíritu Santo que me fuera guiando sobre qué era lo que iba a compartir con ustedes, y el Espíritu Santo me hablaba mucho de mi experiencia. Me acuerdo que cuando conocí al Espíritu Santo yo tenía 18 años, tuve un encuentro personal cara a cara con el Espíritu Santo sobrenatural. Ya les he contado en otros videos cómo el Señor me permitió perdonar, que todo el odio que había en mi corazón fue siendo sanado, fue siendo restaurado. Fue limpiado todos los complejos de inferioridad que todavía hasta el día de hoy el Espíritu Santo viene limpiando, formas de pensar, formas de actuar, formas de vivir, después de tantos años de estar en la presencia del Señor, porque uno va recibiendo revelación poco a poco de lo que hay que ir cambiando, y creo que hasta el día que nos muramos vamos a seguir recibiendo revelación de todas las cosas que tenemos que cambiar en nuestro corazón y que a veces creemos que están bien en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras formas de actuar y de vivir, pero que el Espíritu Santo, conforme va leyendo uno la palabra de Dios y va recibiendo esa revelación en su espíritu, porque sin revelación nadie puede cambiar. La revelación, ¿qué significa? Que uno puede ver lo que antes no veía. Es como que quitaran ese velo de los ojos, esa sordera de los oídos que hablábamos la semana pasada, y el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra. Entonces uno abre los ojos y dice, ¿cómo no veía esto? ¿Cómo no podía saber que esto estaba mal, verdad? Que esto no le agradaba a Dios, y me han enseñado durante toda la vida que así ha sido, o he aprendido a través de la mala experiencia o las buenas experiencias, cosas que a Dios le agradaban y cosas que a Dios no le agradaban. Y entonces el Señor me decía que platicara con ustedes un poco sobre cómo era que cuando Jesús dijo, yo necesito que sean como niños, porque el que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces hay mucha polémica con respecto a qué es ser un niño. ¿Qué es ser un niño? Vemos que los niños, pues, ustedes se han dado cuenta cómo los niños vienen y se pelean entre ellos y de repente hasta los papás empiezan a entrar en conflictos, pero viene el niño y por su carácter, por su forma de ser, no guarda resentimiento. El niño no guarda resentimiento y el niño viene y simplemente se vuelve a reconciliar de repente con el otro niño y siguen jugando exactamente igual, y lo que antes habían peleado ahora ya están jugando normalmente, y todos lo hemos visto en cada una de las facetas del crecimiento de sus hijos, del crecimiento de la familia, y van viendo cuando se juntan con amigos en el colegio. Imagínense que usted estuviera en el colegio viendo cómo se pelean entre los niños. Creo que no lo mandaría al colegio, ¿verdad? Porque uno quiere siempre proteger y cuidar, ¿verdad? Uno siempre quiere sobreproteger y cuidar, pero así es la vida, y Dios va a ir cambiando nuestra forma de pensar y cambiará nuestra forma de vivir. Y cómo el Espíritu Santo viene a traer eso a colación respecto a los niños, y Jesús nos habla de los niños. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Pablo era uno de los eruditos más grandes de la época, que escribió los evangelios. Es el mayor evangelista que tenemos en la actualidad y desde todos los tiempos. Escribió el 30% del evangelio, y entonces imagínense, fue un llamado sobrenatural cuando él lo votó el Señor del Caballo. Él había estudiado en las mejores universidades del mundo, hablaba varios idiomas, él sabía muchas cosas, pero fíjense lo que escribe después. Él empieza a hablar del amor, y él empieza a decir que el amor es comprensivo, que el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo primero, el amor no es jactancioso, el amor... Y fíjense lo que termina diciendo después de estas frases. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que, como Dios nos pide ser como niños, pero aquí Pablo nos dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, era como niño, pero el Espíritu Santo nos mandó a quitar todas estas cosas, dice Pablo, ¿verdad? Ahora que ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay un conflicto ahí, ¿verdad? Hay un conflicto que tenemos que arreglar y solucionar con el Espíritu Santo. Bueno, tú me pides que sea como niño, pero ahora me dices en la palabra adelante con Pablo que ya no puedo pensar como niño, sino que ahora debo de ser un hombre maduro que debe de pensar como Dios quiere que yo piense. Entonces
barajéamela más despacio, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Tirame las cartas más despacito y explícame bien, porque a veces entra uno en esos conflictos espirituales y uno no sabe. Me acuerdo yo cuando yo comencé a seguir al Señor, lo primero que hicieron fue mandarme a recibir cursos de evangelización. Y me fui a México, estoy muy agradecido por eso. Recibí 4 cursos de evangelización. Estuve, después cuando regresé de haber estado en esos cursos, de mucha bendición. Después ya estudiaba con que homilética, que nos pusieron a estudiar teología, que un montón de cosas que a uno le empiezan a decir que es importante que sepa uno, pero como Pablo, siendo tan preparado, tan instruido, tan capacitado en todo lo que era religión, en todo lo que era de su época, él dice, ahora yo necesito quitar las cosas de niño y pensar como un hombre, pero no se está refiriendo a las cosas de niño en el amor, sino se está refiriendo a las cosas de niño en la maldad, en la malicia, en la forma de juzgar a otros, porque él empieza a hablar del amor, él empieza a decir, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Se está refiriendo a las características del Espíritu Santo que nos piden para ser como un niño. Un niño no tiene envidia. Aunque usted dice, es que no quiere, nace con envidia, pero los padres con la corrección y con la disciplina van quitando esa envidia. Dice, usted le enseña, usted tiene que compartir, le enseña al niño. Usted tiene que dejar que el otro niño juegue con sus juguetes. Usted tiene que dejar, y el Espíritu Santo, a través de la educación, a través de la corrección de los padres, y así es en la vida, a través de la corrección y la disciplina que Dios nos da y que Dios nos enseña, nos va quitando muchas cosas de envidia, de celos, de juicio. Cuando yo comprendí la maldad de mi corazón y la capacidad de la maldad que podía tener mi corazón, yo sé de dónde vino, de dónde me sacó el Señor. A mí no se me puede olvidar, y no se te puede olvidar a ti de dónde te sacó el Señor, para que no pongamos cargas sobre otros que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. No se nos puede olvidar, no se nos puede quitar, aunque tú te prepares, aunque tú estudies. Yo no estoy en contra de las personas que estudian, no estoy en contra de las personas que se preparan. Es una bendición, hay que leer la palabra del Señor. Yo tengo un amigo que acabamos de estar platicando, que se acaba de graduar de pastor, y me decía él, yo estuve estudiando tantas cosas, pero a mitad de la carrera yo quería salir corriendo de ahí, porque yo no quería seguir estudiando un montón de cosas que este teólogo dijo, que el otro teólogo dijo la otra cosa, que yo quería estudiar la esencia de la palabra del Señor, me decía él, y a eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo necesita de nosotros? Lo que Jesús predicó. ¿Por qué se nos olvida lo que Jesús predicó? Cuando yo me acuerdo que cuando yo entré en ese mundo, acababa de tener esa emoción de recibir al Espíritu Santo, le dice, perdón. ¿Cómo se me puede olvidar a mí que Jesús me perdonó a mí? Y así como Él me perdonó a mí, yo debo de perdonar, dice la palabra del Señor. No se nos puede olvidar el Evangelio de Cristo. Y hacia allí va lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de cambia la forma de pensar de inmadura de niño hacia una madurez, lo que dice Pablo, ya no pienso como niño, ahora pienso como un hombre, pero no un hombre malicioso y jactancioso, orgulloso y que juzga a todo el mundo, sino un hombre en el amor, un hombre en el dejar de estar juzgando a otros, porque te das cuenta de la maldad y de dónde te sacó el Señor a ti. Y puedes enseñarles a otros ese amor verdadero, esa misericordia verdadera que Cristo tuvo con nosotros. No es una madurez en cuanto sepas de teología, escatología, homilética, y empiezas a estudiar un montón de cosas que a veces te apartan la mirada de Cristo y empiezas a enseñarle. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar todas esas cosas y yo creía que estaba haciendo lo correcto, y me sentaba en lugares con personas que estaban muy preparadas, gente que era muy famosa, gente que era, uno decía, yo ¿cuándo voy a llegar hasta ahí, verdad? Y le enseñamos a los cristianos y a los hijos de Dios que debemos de ser tan preparados como aquella persona, tan estudiosos como aquella persona, que apartamos al verdadero Hijo de Dios de la niñez espiritual de amor, de misericordia, de paz, de gozo,
Porque Dios es un Dios de paz, lo vamos a leer aquí, lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14. Dios es un Dios de paz, no es un Dios de dificultad, dice que el amor no es jactancioso. O sea, que ¿de qué me sirve a mí estudiar tanto para jactarme delante de los demás? Que yo sé tanto. Dios nos quiere volver a ser como niños en el amor, en quitar el juicio de nuestro corazón, en el poder abrazar a otros como Cristo nos abrazó a nosotros. ¿Cómo se nos puede olvidar a nosotros de dónde nos sacó el Señor? ¿Hacia dónde nos llevó el Espíritu Santo? Él no te pidió nada, Él no te pidió, imagínense, Él escogió pescadores, gente que no sabía ni leer ni escribir. Dios no les pidió cursos de evangelización, no les pidió cursos de homilética, de escatología, de teología. Dios les pidió su corazón. Y es lo mismo cuando a ti el Espíritu Santo te bautiza y se encuentra contigo. Dios te pide el corazón, no te pide que seas tan preparado. ¿Por qué se nos olvida de dónde nos sacó el Señor? Y el Señor me decía, 1 Corintios 14, del 15 al 20. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Y para eso debemos de conocer la palabra del Señor, pero debemos de conocer la palabra del Señor con un espíritu manso, con un espíritu humilde. Jesús les decía, sean como yo, con un espíritu manso y humilde. No sean jactanciosos, dice Pablo, no sean orgullosos, porque el amor no busca lo suyo primero, el amor busca el beneficio de los demás primero. Imagínense, Jesucristo vino a dar la vida por los que estábamos perdidos, vino a dar la vida por los que estábamos tirados, por los que estábamos destrozados, por los que estábamos abandonados, por los que no teníamos valor alguno en esta tierra. Y así fue como Cristo nos pide a nosotros dar la vida por otros, bendecir a otros, ir a alcanzar a otros. Pero ¿por qué ponemos carga sobre los demás que ni siquiera nosotros mismos a veces podemos llevar? Jesucristo quiere que amemos, que podamos de extender nuestra mano de misericordia a los demás y decirles, Jesús te ama y no te está pidiendo nada más que el corazón. Jesús te ama y te dice que Él quiere ser tu Señor, pero hemos puesto en las iglesias tantos cosas altas para que la gente pueda decirle, yo entonces ahora estoy cerca de Dios, porque yo pensaba que cuando yo era preparado, ahí estaba más cerca de Dios. Y el Espíritu Santo botó del caballo a Pablo, me botó del caballo a mí y sigue diciéndote, a mí no me interesa cuánto sabes, a mí no me interesa qué tan preparado estás. Busca mi palabra, busca mi presencia y sé como un niño en la malicia. No seas en la malicia. ¿Cómo es un niño en la malicia? No anda viendo cosas extrañas. El niño en la malicia busca jugar con otros, compartir con otros, quiere estar con su papá, quiere estar con su mamá. El niño no anda pensando si la mamá o el papá le pueden dar un litro de leche o un vaso de leche. Él simplemente llega con el papá y le dice, papá, yo aquí tengo sed, dame un litro de leche, un vasito de leche, por favor. Y así es como el Señor quiere que nosotros seamos. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y cuál es la madurez que Dios quiere? Humildad, mansedumbre, como Cristo Jesús nos enseñó. Sean mansos y humildes como yo les estoy enseñando. Y el ejemplo de Cristo es el que debemos de seguir. La mansedumbre, la humildad, la sencillez y el amor en su misericordia, en su gracia y en su paz. Y el Espíritu Santo quiere que quitemos el juicio, quiere que quitemos la maldad de nuestro corazón, las heridas. Dejemos que Jesucristo sane nuestras heridas para que podamos amar a otros como Él nos ha amado a nosotros, porque el mandamiento que el Señor dejó fue: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo y no tienes identidad, yo no necesito estudiar tanto para tener identidad, necesito tener a Cristo y que Él me guíe hacia qué estudiar, hacia qué ir, qué es lo que Él quiere para mi vida. Hacia ahí va la madurez. La madurez va hacia dónde puedes tú guiar tus pasos, porque Él te guiará por sendas de justicia, por sendas de amor, por sendas de misericordia. No lo que el mundo o la religión te piden, sino lo que Dios o la sociedad te pida, sino lo que Dios quiere que tú como persona aprendas para que seas de luz y bendición alrededor de donde tú te encuentras, en donde tú te paras. Y queremos ser luz
a las naciones. Hemos sido llamados a hacer luz a las naciones. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es Dios de paz. Si tú eres jactancioso, orgulloso, soberbio y no te humillas delante del Señor, y como tú sabes, entonces yo me acuerdo que estábamos con personas que empezaban a hablar en lenguas entre ellos. Y uno se quedaba así, wow, ¿hasta cuándo voy a llegar yo hasta ahí? El Señor me decía, no, eso no me sirve. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que cuando una persona está hablando enfrente de otra, debe de entender la otra persona, porque si no, no sirve de nada. Dice que somos como címbalo que retuerna, como cosa que suena, pero no sirve de nada. Si no tenemos amor, no sirve de nada. Si no pensamos como niños, si actuamos como niños, en el amor, en la misericordia, en la gracia, en el gozo, en la paz, en ser lazos de reconciliación, no en lazos de pleito ni ira, porque eso es carne. El Espíritu Santo dice que lo que está contra el Espíritu es la carne. Y nosotros debemos de actuar en amor, en misericordia, en paz, en gozo, porque el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca lo suyo primero, el amor no es jactancioso. Jesucristo quiere que seamos como niños, y Pablo nos dice, siendo un hombre tan preparado y tan capacitado, hablando tantos idiomas, debo de ser como niño en esto. No puedo jactarme de lo que sé o lo que no sé, debo de jactarme en Cristo Jesús, nuestro Señor, diría en 1 Corintios. Debo de jactarme en el amor. Porque si no tenemos amor, mis hermanos, no somos nada. Que la paz de Cristo se quede en tu corazón. Que el Señor te bendiga el día de hoy. Cristo te ama. Y no se te olvide de dónde te sacó Cristo. Porque si no se te olvida de dónde te sacó Cristo, tú no vas a poner cargas hacia los demás que ni siquiera tú mismo pudiste llevar. Jesús es amor. Y Él te perdona. Él te ama. Y te guía por sendas y caminos de justicia. Dios te bendiga.